Bien, en el vídeo anterior habíamos estado viendo el tema de la configuración electrónica. Si hacemos la configuración electrónica de números atómicos sucesivos, vamos observando cómo la configuración electrónica de la última capa se va repitiendo, de tal manera que eso puede dar cierta información sobre el comportamiento del elemento. Los diferentes elementos que se han ido conociendo a lo largo de la historia necesitamos un sistema de ordenación. Y el sistema de ordenación que se empleó fue la tabla periódica, o que por el que se decidió fue la tabla periódica o sistema periódico de los elementos. ¿Qué es esto de la tabla periódica o el sistema periódico de los elementos? El sistema periódico de los elementos es un sistema que se divide, una tabla que se divide en columnas, llamadas grupos, y filas, llamadas periodos, y en él están ordenados los elementos por su número atómico creciente. El número atómico, recordemos que era el número de protones, que tenía el núcleo de un átomo. Y están ordenados con número atómico creciente, haciendo coincidir en la misma columna, es decir, el mismo grupo, a los elementos con propiedades químicas similares. Y estas propiedades químicas vienen determinadas por la configuración electrónica de su última capa. Si analizamos esa configuración electrónica de la última capa, podemos observar cómo la tabla periódica se divide en bloques. Un primer bloque es el denominado bloque S, bloque en el cual la configuración electrónica de la última capa de los elementos termina o bien en S1 para la primera columna, el primer grupo, o bien en S2 para la segunda columna. Y hay otro elemento que también termina en S2, porque se sitúa en el grupo 18, que es el helio, y que se sitúa en el grupo 18 porque el grupo 18 es el elemento que tiene en su última capa completa y la primera capa se completa con 2. Después hay un segundo bloque de elementos que es el bloque P, que son todos los elementos cuyo último electrón se coloca en orbitales P. Así tenemos el grupo 13 que termina en P1, el grupo 14 que termina en P2, el 15 en P3, P4 el 16, P5 el 17 y el grupo 18 que termina en P6 a partir de los elementos de la segunda fila. Por tanto, la configuración electrónica de todos estos elementos, en función de la capa en la que se encuentre, va a ser del tipo que mostramos aquí. Es decir, NS2, NS2 es para la capa última, sea la número 5, por ejemplo, pues 5S2, 5P y esa X pues será en función de qué elemento sea. Si está aquí, pues sería P3. ¿Vale? P3. O en la capa quinta, pues la capa que sea. Esta capa 1, capa 2, capa 3, capa 4 y capa 5. ¿Vale? Si estuviésemos aquí, sería 5S2, 5P3. La configuración electrónica de este elemento en su última capa. Si estamos aquí, pues sería la tercera capa, por tanto 3S2, 3P, 5. Y aquí igual, en el bloque S que hemos visto, NSX, pues si estamos aquí, sería fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, por tanto capa 6, S1. Y si estamos aquí, sería capa 4, 1, 2, 3 y 4, S2. ¿Vale? En la primera capa del grupo 2 no hay nadie porque el S2 está aquí. Otro bloque que aparece es el de los metales de transición, el bloque D, que son los grupos comprendidos entre la tercera columna y la decimosegunda. Son todos los que en su última capa se están llenando orbitales D, con configuración de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9 y de 10. No en su última capa, sino en su penúltima capa, porque los orbitales D se llenan de la capa anterior, siguiendo ese orden que habíamos marcado en el diagrama de Möller. Por tanto, la configuración electrónica final de todos estos elementos va a ser del tipo que mostramos ahí. En su capa última, en su capa N, configuración S2, y en su capa penúltima, en la N-1, está llenando orbitales D. ¿Vale? Orbitales D. Por ejemplo, si yo cojo este elemento de aquí, está en la cuarta capa, por tanto sería 4S2, 3D1. ¿3 por qué? Porque es su última capa menos 1, por tanto 4 menos 1, 3, y D1 porque estoy colocándolo aquí, que es el D1. Y después hay otro grupo, otro bloque, que es el bloque F, que son los metales de transición interna, los lantánidos y actínidos, que son todos los elementos cuyo último electrón
se coloca en orbitales F, desde el F1 hasta el F14. ¿Cuáles de ellos tenemos que ver? Pues los más representativos, los que tenemos que saber en tercero y cuarto de la ESO. Pues normalmente el bloque S, el bloque P y algunos elementos del bloque D, pero con esos dos pues son los más representativos, que además tienen nombres característicos. ¿Cuáles son esos nombres característicos de esos grupos? Los vemos en la siguiente diapositiva. Pues los nombres tradicionales o característicos de cada uno de esos grupos son los que indicamos aquí. Para el grupo 1 o columna 1 son los alcalinos. Para el grupo 2, los alcalinos térreos. Para el grupo 3 al 12, todo ese bloque D, son los denominados metales de transición. El grupo 13, los térreos o boroideos. El grupo 14, los carbonoideos. El grupo 15, los nitrogenoideos. El grupo 16, los anfígenos o calcógenos. El grupo 17, los halógenos. Y el grupo 18, los gases nobles. Aquí vemos una tabla completa, una tabla real, y vemos ya pues esa estructura de bloques que decíamos anteriormente. El bloque S, que son todos estos, e incluso este elemento, el hidrógeno, que no se suele incluir en muchas de las tablas aquí en su posición, en la posición 1S1, puesto que decíamos que la tabla periódica se ordenaba para que en la misma columna, en el mismo grupo, estuviesen elementos con propiedades químicas similares. Y el hidrógeno no tiene propiedades químicas similares a ninguno de estos elementos. Por eso se suele utilizar, aparte de como leyenda, se suele colocar aquí en el medio, porque el hidrógeno tiene propiedades distintas, como ya veremos. Aquí el grupo 2, el grupo 13, el 14, el 15, el 16, 17 y el 18. Esta tabla periódica hay que sabérsela, es el fundamento de entender lo que posteriormente será el tema de enlace con el comportamiento químico, el tema de la formulación. Por tanto, hay que saberse la tabla periódica, por lo menos esos grupos, del 1 al 2 y del 13 al 18. ¿De qué manera se estudia la tabla periódica? En vertical, hacia abajo, nunca en horizontal. ¿Por qué? Pues porque tengo que saber qué elementos son los que tienen comportamiento químico similar. Entonces yo me estudiaré esta primera columna, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, o incluyendo el hidrógeno, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, y así sucesivamente con cada uno de los grupos. Sí es verdad que aquí en metales de transición puede ser útil el sabérselo en línea horizontal, ¿vale? Pero quizá pues, para cursos posteriores. Y como decimos, esta tabla periódica se ordena según propiedades químicas o comportamiento químico similar. ¿Y qué es ese comportamiento químico? ¿Cuál es ese comportamiento químico? Pues bien, se sabe que los elementos de un grupo tienen el mismo número de electrones en su última capa, que son los denominados electrones de valencia. Y son estos electrones de la última capa los que determinan el comportamiento químico del elemento y sus propiedades. Así sabemos que los elementos, los átomos de los elementos químicos en su última capa tienen de 1 a 8 electrones. Así, los alcalinos, los elementos del grupo 1, tienen un electrón en su última capa, recordemos que terminaban en S1. Los del grupo 2 terminaban en S2, por tanto tienen 2. Los del grupo 13, que terminaban en S2P1, tienen 3. Grupo 14, que terminaban en S2P2, tienen 4. Grupo 15, que terminaban en S2P3, tienen 5. Grupo 16, que terminaban en S2P4, tienen 6. Grupo 17, que terminaban en S2P5, tienen 7. Y grupo 18, que terminaban en S2P6, tienen 8. Por tanto, los elementos tienen de 1 a 8. Y todos estos de aquí que tienen, y estos de aquí, en su última capa tienen 2. Porque terminan en S2 y empiezan a llenar orbitales D de la capa anterior. Por tanto, en su última capa, en principio, tienen 2. Pero los que tenemos que saber, el 1, el 2, 13 al 18, pues esta es la característica. Por tanto, todos los elementos tienen de 1 a 8 y su tendencia es tener la última capa completa. ¿Vale? Los átomos se van a encontrar en situación estable cuando en su última capa tengan 8 electrones o tengan configuración de gas noble, porque ya sabemos también que en la primera capa como máximo caben 2 y el gas noble que está estable tiene 2.
Los átomos que no tengan esa configuración van a buscar conseguirla. ¿Cómo? Pues o bien cogiendo, o bien cediendo, o bien compartiendo electrones de valencia. El hecho de que actúen de una manera o de otra, el que un determinado átomo actúe de una forma u otra, depende de dos factores: del número de electrones que tiene en su última capa y del número de capas. Así, aquellos átomos que en su última capa tienen pocos electrones, grupos 1, 2 o 13, que tienen 1, 2 o 3 electrones, y quieren tener 8, pues, ¿qué pueden hacer? Por ejemplo, los que tengan 1, pues pueden coger 7 o pueden perder 1. ¿Qué es más fácil, perder 1 o coger 7? Pues les va a ser más fácil perder 1. Y el que tiene 2 puede coger 6 o perder 2. Le es más fácil perder 2. Y los del grupo 13 que tienen 3 pueden perder 3 o coger 5. Pues les es más fácil perder 3. Por tanto, a estos elementos, a los del grupo 1, 2 y 13 que tienen 1, 2 o 3 electrones en su última capa, su tendencia será a cederlos, porque es más fácil para ellos, transformándose, por tanto, en iones positivos. Pues bien, a los elementos que se comportan de esta manera es a los que se les denomina metales, incluido a los elementos de transición, a los metales de transición, que están llenando orbitales d, que en su última capa tienen 2. Por eso se les llaman metales de transición, porque también tienen comportamiento metálico. Tienen tendencia a ceder electrones. Sin embargo, los elementos que tienen 5, 6 o 7 electrones, es decir, a los del grupo 15, 16 o 17, la tendencia no va a ser a cederlo, sino a cogerlo. ¿Por qué? Porque el que tiene 5 puede perder 5 o ganar 3. Pues le será más fácil ganar 3. El que tiene 6 le será más fácil ganar 2 que perder 6. Y el que tiene 7 le será más fácil ganar 1 que perder 7. Por tanto, al ganar electrones, se van a transformar en aniones, en iones negativos estables. Y a los elementos que se comportan de esta manera se les llama no metales. ¿Pero qué ocurre con los que tienen 4 electrones en su última capa, que son los elementos del grupo 14? Bueno, pues para estos les dará igual coger que ceder, en principio. ¿Por qué? Porque es lo mismo ganar 4 que perder 4. Se inestabilizan de la misma manera, ganando 4 que perdiendo 4. Entonces, ¿de qué van a depender? Dijimos que el criterio de actuar de una manera o de otra dependía del número de electrones, y en este caso es indistintamente actuar de una manera o de otra, y del número de capas. Así, los que tengan pocas capas, como el carbono y el silicio, que son los dos primeros elementos del grupo 14, por tener pocas capas le va a ser más fácil coger que ceder, y por tanto van a actuar como no metales. El estaño y el plomo, pues van a tener más tendencia, por tener muchas capas, a ceder que a coger, actuando como metales. Y el germanio puede actuar de las dos formas, a veces como metal o como no metal. A ver, esta es una versión reducida. Si observamos la tabla periódica, vamos a ver que semimetales como el germanio son más. Pero bueno, aquí lo podemos estudiar de forma simplificada y por lo menos para acercarnos un primer acercamiento al comportamiento químico de los elementos. Y este comportamiento químico tiene algunas excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Vamos a verlas. Bueno, y los gases nobles, que ya sabemos que al tener ya 8 no pueden formar compuestos porque ya son estables. ¿Cuáles son las excepciones? Veámoslas. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, el hidrógeno, el primero. ¿Por qué? Porque tiene configuración electrónica S1, pero no puede perder el electrón que tiene, el único que tiene. Por tanto, la única opción que tiene es coger. Por eso decíamos que el hidrógeno, aun teniendo configuración S1, no se sitúa normalmente en el grupo 1 porque no se parece en nada a los elementos del grupo 1 que tienen tendencia a ceder. El hidrógeno tiene tendencia a coger un electrón. Por tanto, es un no metal. O el boro, que tiene 5 electrones, 3 de ellos en la segunda capa, por tanto pertenece al grupo 13. Y tendría que ceder 3, pero no lo cede ¿por qué? Porque entonces perdería más de la mitad de su corteza. Por tanto, el boro no va a tener tendencia a ceder, sino a coger cuantos, los que pueda, y por eso va a actuar también como no metal. O el bismuto, el polonio, el astato, que aun teniendo muchos electrones en su última capa, pero puesto que tienen tantas capas, les es difícil atraer más electrones, por tanto van a tener más tendencia a ceder, por tanto actuarán como metales o semimetales. Y algunos otros elementos como el silicio, el arsénico,
El teluro, que dadas sus características también actúan como semimetales, de que hay pues, situaciones en las que tienen comportamiento de metal y otras veces tienen comportamiento de no metal. ¿Vale? En la tabla periódica vienen marcados cuáles son los que tienen ese comportamiento de semimetales, no solo el germanio. Pero bueno, sabiéndonos hasta aquí con estas excepciones, podríamos tener una visión bastante amplia de lo que es el comportamiento químico. Veamos un ejemplo para terminar. Es un ejercicio típico de examen en el que nos piden, dados los elementos con número atómico Z igual a 19, Z igual a 56, Z igual a 6 y Z igual a 34, calcula A, la configuración electrónica. Pues vamos a ello. Para el primer elemento, Z igual a 19, pues su configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Hemos repartido 19 electrones siguiendo ese diagrama de Moller. 2 y 2, 4 y 6, 10, 12, 18 y 1, 19. Para el Z igual a 56 tenemos que repartir 56 electrones siguiendo el diagrama de Moller. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2. ¿Vale? Hasta aquí llegaríamos. 2, 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56. Z igual a 6, 1s2, 2, perdón, s2, 2p2. Y Z igual a 34, pues 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p4. 2, 2, 4 y 6, 10, 12, 18, 20, 30 y 34. Apartado B. Identifica qué elemento es indicando a qué grupo y periodo pertenece. Bueno, pues para indicar el grupo y el periodo tengo que fijarme en qué capa está y los electrones de su última capa. En este caso, al terminar en la capa 4 con un electrón, al tener un electrón en la última capa, sabemos que pertenece al grupo 1. Y al tener 4 capas, pues sabemos que pertenece, 4 capas, pertenece al periodo 4. ¿Qué elemento es? Si contamos de arriba abajo, hidrógeno, litio, sodio y el potasio. Este elemento es el potasio. En este segundo caso, termina en 6s2, por tanto, tiene 2 electrones en su última capa, pertenece al grupo 2 y tiene 6 capas. 6 capas, por tanto, periodo 6. ¿Qué elemento es? Primera capa está vacía, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario. Este elemento, el sexto es el bario. En este otro caso, pues vemos que tiene en su última capa, que es toda la capa 2, tiene 4 electrones, 2 aquí y 2 aquí. Por tanto, pertenece al grupo 14. Y como tiene 2 capas, pertenece al periodo 2. ¿Qué elemento es? Pues el primero del periodo, que es el primero del grupo, perdón, que es el carbono. Y este otro en su última capa, que es la cuarta, tiene 2 y 4, 6 electrones, 6 electrones, por tanto pertenece al grupo 16 y tiene 4 capas, por tanto pertenece al periodo cuarto. ¿Qué elemento es? En el grupo 16 es el selenio. ¿Vale? Selenio, primera capa está vacía, oxígeno, azufre, selenio. Y nos dicen, explica su comportamiento químico. No lo ponemos aquí, pero sí lo explicamos. ¿Qué tendríamos que decir? Comportamiento químico del potasio. El potasio, al tener un electrón en su última capa, le será más fácil perder un electrón que ganar 7. Por tanto, lo cederá actuando como metal y transformándose en un catión, en un ion positivo estable. En el caso del bario,
Al tener 2 electrones en su última capa, le será más fácil perder 2 que ganar 6. Por tanto, lo cederá y también actuará como metal. En el caso del carbono, que era una de los del grupo 14, al tener 4 electrones en su última capa, le daría igual ganar que perder, pero al tener pocas capas, puesto que tiene 2, le es más fácil ganar que perder, por tanto, actúa como no metal y se transformará en un ion negativo. Y el selenio, al tener 6 electrones en su última capa, le es más fácil ganar 2 que perder 6, puesto que lo que quieren es tener 8. Por tanto, ganará 2 y actúa como no metal.